Abramos nuestras Biblias en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículo 12. Dice la palabra del Señor: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, somos un solo cuerpo, así también Cristo. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, por esta enseñanza que hoy tú nos traes. Te pedimos, Señor, que nos sigas ministrando con tu palabra, con esta enseñanza, que seas tú dándonos la iluminación que necesitamos para poder entender, Señor, tus misterios, tus enseñanzas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hoy continuamos con el estudio que llevamos de teología sistemática con la lección número 13, que tiene que ver con la eclesiología. La eclesiología es la rama de la teología que estudia todo lo relacionado con la iglesia. Esto es una doctrina muy importante, ya que la Biblia hace mucho énfasis en el papel de la iglesia dentro del plan divino de Dios. Entonces, este tema de la iglesia es muy importante porque tiene, repito, un papel central dentro del plan de Dios para con la humanidad. Y hoy vamos a ver lo que es la iglesia, porque a través de la historia se han dado conceptos equivocados acerca de lo que es la iglesia. Algunos piensan que la iglesia es un lugar físico, es el edificio, y todos nosotros desde pequeños crecimos con ese concepto de iglesia. Pero hoy vamos a mirar, según la Biblia, lo que es la iglesia. Y vamos a empezar hablando del significado de la palabra iglesia. La palabra iglesia viene de la palabra eclesia, con doble K, eclesia, que literalmente significa llamado fuera. Llamado fuera, eso es lo que significa la palabra eclesia en el griego. Y este término se usaba para referirse a una asamblea o congregación de personas que podían ser llamados afuera con muchos propósitos. Por ejemplo, en la antigüedad, en la cultura griega, cuando querían convocar al pueblo, salían por la calle un vocero diciendo eclesia, 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 y salía todo el pueblo a la plaza para escuchar la información que traía el mensajero del rey, por ejemplo. ¿Sí? Y esto, pues, este concepto de eclesia fue adoptado por la Biblia, ¿sí? Y en el Nuevo Testamento, en el sentido del Nuevo Testamento, iglesia se refiere a ese conjunto de personas que han sido sacados fuera del sistema, del mundo y del pecado. Es decir, que todos nosotros que hemos creído, hemos nacido de nuevo, hacemos parte de la iglesia, de esa congregación que Dios ha llamado afuera del mundo. Usted antes estaba ¿dónde? Espiritualmente hablando, en el mundo. Dice Efesios 2:1, muertos en nuestros delitos y pecados. Así andábamos nosotros, muertos, separados de Dios en el mundo, siendo arrastrados por la corriente del mundo. Pero cuando nosotros oímos la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo, y creímos en ese evangelio, fuimos llamados afuera, ¿sí? De ese sistema. Y el mismo Señor nos sacó, habiendo creído en su evangelio, nos sacó, nos hizo de Él. Ahora somos suyos, comprados no con un precio de plata, ni de oro, ni de piedras preciosas, sino con el precio de la sangre de Cristo. Nosotros hemos sido comprados por la sangre del Cordero.
Ha sido un precio bastante alto. Entre otras cosas, la palabra redención, cuando la Biblia dice que hemos sido redimidos, significa que hemos sido sacados del mercado de esclavos. Es decir, el Señor llegó a nuestras vidas, nos hizo el llamado y con su sangre nos compró, nos sacó afuera, nos libertó de la esclavitud. Éramos esclavos, nos sacó del mercado de esclavos. Y ahora le pertenecemos a Él. Entonces la iglesia somos todos nosotros los que hemos nacido de nuevo, los que hemos creído, los que tenemos al Espíritu Santo de Dios, los que hemos sido llamados por Dios, apartados para Él, para vivir vidas santas, para vivir ahora para servirle a Él. Entonces queda muy claro que la iglesia no es el lugar físico, la iglesia es el grupo de personas que hemos nacido de nuevo. Eso es lo que es la iglesia invisible, porque hay otro concepto que es la iglesia local. ¿Cuál es la iglesia local? Por ejemplo, esta es una iglesia local. Palabra de vida, iglesia palabra de vida. Es una iglesia local que se reúne en un sitio determinado, a una hora determinada, y está conformado por personas, unas que han nacido de nuevo y otras que no. Es la iglesia visible, una iglesia local. Pueden haber convertidos y no convertidos, pero la iglesia invisible, la que hace parte del cuerpo de Cristo, como lo vamos a estudiar ahorita, está conformada por todas aquellas personas que han nacido de nuevo y son los que se van en el arrebatamiento cuando venga el Señor Jesús. Todos los que hemos nacido de nuevo, cristianos también que han caído de la fe, todos esos se van en el arrebatamiento. Allá en el tribunal de Cristo, algunos saldrán muy premiados, otros saldrán a pérdida. Pero todos los que hacemos parte del cuerpo de Cristo, de esa iglesia invisible, todos los que hemos nacido de nuevo, todos vamos en el arrebatamiento y vamos a ser juzgados allí. Entonces hay que entender el concepto de iglesia. Iglesia invisible o universal está conformada por todos los que hemos creído en el Señor, los nacidos de nuevo, que están en todo el mundo. Somos pocos. La iglesia local son muchísimos, pero ahí hay personas que han nacido de nuevo y hay otros que no. Es la iglesia visible, como esta, palabra de vida. Entonces, ya teniendo claro lo que es la iglesia, vamos a mirar también que la iglesia es como un organismo. Se debe mirar como un organismo y según la Biblia es el cuerpo de Cristo, siendo Cristo la cabeza de la iglesia. Miremos esta verdad en 1 Corintios 12:12, allí donde estamos nosotros. 1 Corintios 12:12 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Aquí está hablando de la iglesia. Si miramos el contexto del pasaje, la iglesia somos muchos. Palabra de vida, Centro Evangelístico Vida Nueva, Casa Roca, Filadelfia. ¿Qué otras iglesias? La Cuadrangular, Asambleas de Dios, iglesias bautistas, presbiterianos, carismáticos, pentecostales, etcétera, etcétera. Hay tantas denominaciones. Unos son ojos, otros son manos, otros son pies. Hacemos parte, somos muchos los que hacemos parte de ese cuerpo de Cristo. ¿Sí? Pero somos un solo cuerpo. Por eso no debe haber divisiones entre las denominaciones.
siempre y cuando creamos en las doctrinas fundamentales, en la salvación por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, que creamos en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Trinidad de Dios, que creamos en la resurrección corporal de Cristo y en la resurrección de todos los santos. Si creemos en estas verdades, somos hermanos. No importa de qué denominación. Podemos tener diferencia en cuanto a que unos creen que los dones milagrosos continúan, otros no. Unos son cesacionistas, otros son continuistas, unos creen en las lenguas, otros no. Eso son cosas secundarias, ¿sí? Que no tienen mayor importancia. Pero mientras creamos en las doctrinas fundamentales que tienen que ver con la salvación, todos somos hermanos, aunque pertenezcamos a denominaciones diferentes. Todos somos hermanos siempre cuando creamos las doctrinas fundamentales ya mencionadas. Amén. Entonces somos un cuerpo, una unidad formada por muchas personas. Nosotros somos muchos en todo el mundo, aunque la iglesia, realmente la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, somos pocos comparado con la iglesia local. ¿Sí entienden? ¿Sí? ¿Se están entendiendo? Somos poquitos, porque poquitos son los cristianos, realmente. Pero iglesias así hay usted mira en estas iglesias, miles y miles de personas, pero de esas, contaditas con los dedos, los verdaderos nacidos de nuevo, los cristianos. Entonces somos, digamos, relativamente pocos comparado con los impíos. Pero realmente somos bastantes dentro de ese cuerpo, siendo Cristo la cabeza, mire hermanos, yo quiero decir que la cabeza no es el pastor, o como dicen, un apóstol, esos apóstoles modernos que aparecen por allí. Mire, la cabeza es Jesucristo. La Biblia es clara. Vea 1 Corintios 12 completo. Que habla sobre los dones y habla también sobre la iglesia y también acerca del cuerpo de Cristo y de la cabeza, que es Jesucristo. Él es la cabeza. De Él viene lo que nosotros tenemos que hacer. Las órdenes vienen de Él, no del pastor. El pastor simplemente se somete a Cristo, a su palabra. Si el pastor no se somete a Cristo, si el pastor no se somete a su palabra, entonces ese pastor no puede dirigir la iglesia, pierde la autoridad de parte de Dios. Porque la autoridad que tiene un pastor radica en la palabra de Dios. La palabra de Dios. Entonces, por eso los pastores debemos estar sometidos a la palabra de Dios. Pero la cabeza es Jesucristo, de Él vienen las órdenes. Si esta mano se mueve, ¿de dónde viene la orden? De la cabeza, ¿cierto? De la cabeza. Pero Dios utiliza instrumentos para dirigir a su pueblo, así como la cabeza utiliza el cerebro, las neuronas, están las dendritas, los neurotransmisores, son instrumentos, pero las órdenes vienen de la cabeza. Nosotros los pastores somos instrumentos de Dios para administrar la casa del Señor. Entonces tenemos que entender que la iglesia es el cuerpo de Cristo, un grupo de personas que hemos nacido de nuevo, cuya cabeza es Jesucristo, no un hombre, pero que Jesús ha nombrado a ancianos, obispos y pastores, como vamos a mirar ahorita, para dirigir su iglesia, su cuerpo. Entonces la cabeza de la iglesia es Jesucristo mismo, siendo nosotros su cuerpo. Aunque la iglesia es un organismo vivo, como ya miramos, también se le puede ver como una organización, ya que tiene una estructura para poder ser administrada. Cada iglesia tiene una estructura organizacional.
siendo la Biblia la palabra de Dios, que vendría a ser el reglamento de la constitución de la iglesia. Si esa iglesia no está regida, o esa organización no está regida por la palabra de Dios, deja de ser iglesia de Cristo. Porque una iglesia de Cristo es aquella que sigue a Cristo. Si no es una iglesia de hombres, de un pastor, como muchos. Miren, yo he visto muchas iglesias de hombres que siguen a hombres y las enseñanzas de ese hombre que traen revelaciones nuevas. Yo he mirado a algunos disqueapóstoles que se autonombran apóstoles con nuevas revelaciones. Dios me mostró, Dios me dice, Dios, ¿sí? Utilizan su puesto de autoridad para abusar de la gente. Y muchos, por falta de conocimiento de la palabra, son engañados y siguen a estos hombres y se convierten esas iglesias en iglesias de hombres, donde se admira de una manera de sobremanera alguna a ese hombre, y lo llaman el ungido, lo ponen como la cabeza del ministerio, y lo que diga él nada no puede ser cuestionado. Cuando usted esté en una iglesia así, eso lo digo más que todo lo que están mirando en la transmisión, esa no es una iglesia de Cristo, donde te digan que es un hombre el que es la cabeza, el que da las órdenes, y ese hombre no está rodeado de otros pastores, de otros ancianos que lo supervisen. Ese es el problema. Ya se vuelven este tipo de hombres orgullosos, soberbios, y quieren gobernar ellos, ¿sí? Utilizando el nombre del Señor. Ya se convierten estas iglesias en sectas, que algunas de ellas comenzaron bien, pero se desviaron. Una iglesia, pare de sufrir, esa comenzó bien. En Brasil comenzó bien, era una iglesia cristiana bien, pero se desvió luego. Sus líderes empezaron a ensoberbecerse, eran los ungidos, empezaron a enseñorearse de la gente empezó a idolatrarlos y se volvió una secta, hermano. Ese pare de sufrir se volvió una secta en donde mezclan la brujería con la macumba. Y ahí te hablan de aceite ungido, de pañito ungido, de la tierra de Jerusalén, de la astilla de la cruz de Cristo, y te venden todo eso y hacen dinero con eso. Y han hecho una fortuna, y la gente va y siguen a estos líderes mentirosos que les hablan mentiras, pero ya no son iglesia. Una iglesia es un grupo de personas que hemos nacido de nuevo, donde la cabeza es Jesucristo, en donde hay un pastor, preferiblemente un grupo de pastores. Eso es lo ideal, no uno, sino un grupo de pastores pastoreando una iglesia. ¿Por qué no un pastor? Porque cuando es un pastor se tiende a enseñorear y se tiende a ser el único, y empieza a abusar de su autoridad. Esa es la tendencia del ser humano. Entonces, por eso en la Biblia siempre se habla de pastores en las iglesias. Nombraron pastores, ancianos, siempre en plural. Es importante, siempre deben haber un grupo de pastores. Por ejemplo, una iglesia como esta que tiene 2 años, pues obviamente comienza con un pastor, pero la idea es que se levanten otros pastores y sea un grupo de pastores los que dirijan esa iglesia. Desde luego siempre va a haber un pastor preeminente, el más antiguo, el que por la antigüedad tiene mayor, digamos, respeto y lo escuchan más, pero no es que sea más que los demás. Son iguales y están para el cuidado de la grey.
del Señor. Entonces hay que entender todo esto, hermano, y esto lo vamos a ir mirando más detenidamente. Estoy apenas dando una introducción de lo que es la iglesia. La iglesia, pues como cuerpo de Cristo, siendo Cristo la cabeza, tiene la facultad también de disciplinar a sus miembros, de ejercer disciplina, ¿sí? Aquellos que se encuentran en desobediencia de la palabra de Dios. Por eso en Mateo 18 miramos nosotros del 15 al 17, si alguno ves que está en pecado, llámalo aparte, exhórtalo, y si no hace caso, llama a los testigos, y si no hace caso, llama a la congregación. ¿Por qué? Porque en la iglesia hay esa autoridad para ejercer disciplina. Cuando la Biblia dice que cuando dos o más se reúnen en su nombre, ahí está Él, está hablando en ese momento de la disciplina. Cuando la iglesia, cuando hay uno, dos o tres dicen, y se reúnen para juzgar un caso, el Señor está ahí respaldando, para disciplinar a esa persona que está en desobediencia. Además, la iglesia tiene un sistema de autoridad a través de los ancianos, a través de los obispos y pastores. Y las tareas de la iglesia en general son llevados por un grupo de personas que se llaman diáconos. Entonces, la iglesia, hay puestos de autoridad como lo que son los ancianos, los obispos y pastores, y un grupo de servidores que están bajo la autoridad de estas personas para ejercer oficios dentro de la iglesia que apoyan al trabajo de los obispos, de los ancianos y pastores. Entonces vamos a ver qué dice la Biblia acerca de estos puestos de autoridad. Vamos a mirar en primer lugar la palabra obispo. Viene del griego episcopos con K, episcopos, que literalmente significa el que supervisa. Es decir, dentro de las iglesias deben haber personas que estén supervisando la ley del Señor, ¿sí? El funcionamiento de la iglesia, si el pastor está predicando la palabra del Señor como debe ser, si está cuidando las ovejas, si las ovejas están bien sometidas a la palabra de Dios, están mirando el trabajo. Esos son los obispos, los supervisores, los que están dentro de las iglesias supervisando el trabajo. Son gente de mucho conocimiento, de mucho recorrido, pero están también los ancianos. Los ancianos vienen del griego presbíteros, que en el tiempo de las sinagogas judías eran quienes tenían la autoridad sobre la congregación. En los tiempos de los apóstoles, los ancianos eran los apóstoles, eran los que habían fundado las primeras iglesias, los que habían puesto los primeros fundamentos. Al día de hoy, ¿quiénes son los ancianos? Los ancianos son esos pastores que han fundado iglesias, ¿sí? Que han levantado iglesias, y que alrededor de ellos se van levantando otros pastores que llegan a ser obispos o supervisores, ¿cierto?, del trabajo que se está haciendo. Entonces, anciano son las personas que tienen una autoridad preeminente dentro de la iglesia, no son pastores que iniciaron la obra. Y está la palabra pastor. En el Nuevo Testamento se utiliza la palabra poimen, así como suena, poimen, que significa pastor, pero solamente se utiliza como verbo y no como sustantivo. Y esto lleva a pensar que al utilizarse la palabra pastor no como sustantivo sino como verbo, se utiliza más que todo la palabra pastorear, nos lleva a pensar que pastor no es un título otorgado a una persona, ¿sí?, o a ciertas personas, sino más bien la función. ¿Quién es un pastor? Es el que tiene la función, no es un cargo,
como lo hacen ver. Nombramos a este como pastor, un cargo. Es una función, ¿sí? Una persona que cuida un grupo de personas, espiritualmente hablando, puede llevar esta denominación de pastor. Es aquel que cuida la grey del Señor. Vamos a leer un poco acerca de estos términos de obispo, de anciano, de pastor, en dos pasajes bíblicos que encontramos en el libro de los Hechos. Hechos 20:17 dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar aquí a los ancianos de la iglesia. ¿Se da cuenta que ancianos está en plural, no en singular? Siempre encontramos estos términos en plural, porque en las iglesias no había un solo anciano, habían varios ancianos. Ese era el modelo en la iglesia primitiva. Enviando pues de Miletos a Éfeso, hizo a llamar a los ancianos de la iglesia. Miramos ese término. Ahora miremos en Hechos 20:28. Dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Ahí está la palabra de supervisor. Para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Para apacentar. Esta palabra es la misma pastorear en el original. Es decir, hermanos, que tanto la palabra ancianos como obispos y pastorear o el término pastor como tal son términos sinónimos en la Biblia. Por la función. Porque un anciano, ¿qué hace? Pastorea, cuida. ¿Qué hace un supervisor? También cuida, pastorea, está mirando por la grey del Señor. ¿Qué hace un pastor? Igual, son términos sinónimos, pero que tienen una función específica. Por ejemplo, el obispo más que todo es supervisar la doctrina, qué es lo que está pasando, sí, pero desde luego también pastorea. ¿Entiende? Pastor también puede ser a veces de supervisor. Hay pastores dentro de una iglesia que están supervisando otros pastores. Entonces tienen el cargo de obispos o de supervisores también, pero son pastores. Entonces estos términos se pueden utilizar intercambiablemente, como ahí lo miramos en estos pasajes. Y en estos pasajes miramos el término anciano, obispos, pastores, y se refieren a lo mismo, no hay mayor diferencia. Son personas que hacen parte de una iglesia, que están en una posición de autoridad, los ancianos, los obispos, pastores, para administrar, para dirigir la iglesia, con la palabra del Señor y el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Pero además de estas posiciones de autoridad, encontramos, como les había dicho, un grupo de personas que se llaman diáconos, que son los servidores, los que ayudan en los oficios varios de la iglesia. ¿Por qué? Porque un pastor, imagínense usted un pastor o un obispo teniendo que hacer aseo, teniendo que estar en las cámaras, no podría dedicarse a la palabra, a la oración, o podría dedicarse a la consejería. ¿Por qué? Porque está haciendo muchos oficios que deberían hacer los diáconos. Y por eso es que están los diáconos. ¿Esto por qué se lo digo? Porque ahorita lo vamos a leer, no me quiero adelantar mucho, pero en Hechos 6 había una situación en donde los apóstoles estaban ya muy sobrecargados en las actividades de la iglesia, porque cuando venían las mujeres viudas griegas, eran desatendidas en las mesas, y muchos griegos se estaban quejando, muchas personas se estaban quejando porque algunas estaban siendo desatendidas. Los apóstoles no daban abasto y estaban dejando de orar, de estudiar la Biblia, de predicar, por estar en esos oficios de servir las mesas. Y es ahí cuando ellos toman la decisión de nombrar
a 7 diáconos. Vamos a mirar esto en Hechos 6, versículo 1 al 4. Dice: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria, o sea, de alimentos. Hay que entender que en el tiempo de Cristo la iglesia era perseguida y muchos de ellos salían de sus casas y andaban en campamentos, ¿sí? ¿Y qué hacían los apóstoles? Ellos recolectaban recursos y distribuían esos recursos que llegaban de otros lugares para esas familias, porque estaban siendo perseguidas, andaban huyendo, necesitaban de la provisión. Habían viudas griegas que estaban siendo desatendidas y los griegos se quedaban contra los hebreos. Bueno, aquí, pero era porque la iglesia había crecido tanto y los apóstoles no daban abasto. Y mire lo que dice aquí. Entonces los 12 convocaron, está hablando de los 12 apóstoles de Cristo. Los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Eso estaban diciendo los apóstoles. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Miren las características de un diácono, de un servidor. Varones de buen testimonio. O sea, no se puede coger a cualquier persona para el servicio. Ahí al azar. No. Hay ciertos requisitos. Varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, de servir las mesas, de repartir la provisión. Tenían que ser hombres de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo. Ni siquiera era para predicar la palabra, era para servir las mesas. Pero aún así, se exigía que fueran hombres de buen testimonio llenos del Espíritu Santo. ¿Qué les quiero decir con esto, hermanos? Que nosotros que estamos en el servicio a Dios, ustedes que están en la diaconía, deben tener en cuenta esto. Que aunque usted esté en una cámara o en una puerta, usted debe tener la misma consagración que tiene un pastor. No debe tener esa mentalidad, no, como el pastor es el pastor y él tiene que ser mayor cosa. No. Tiene que ser de buen testimonio igualmente y lleno del Espíritu Santo. Todos nosotros, independientemente si somos pastores, ancianos, obispos, si son diáconos, todos nosotros debemos tener estas características. Hay un simple diácono que puede estar barriendo, por ejemplo, tiene que estar lleno del Espíritu Santo y de buen testimonio. Yo miramos en muchas iglesias cómo nombran a diáconos y ponen al servicio gente de mal testimonio, carnales. La iglesia ha vuelto un desastre total. Tremendo, ¿cierto? Entonces los diáconos, ellos no tenían una posición de autoridad, sino que pues ellos estaban colaborando y sirviendo en las necesidades de la iglesia para que los apóstoles pudieran dedicarse más a la oración, más a la palabra. Sin embargo, son puestos de gran responsabilidad de los diáconos, de mucha responsabilidad. Si usted es diácono, tiene un servicio, entiéndalo, hermano, es una responsabilidad seria. Así sea estar en una puerta, así sea en una cámara, en proyección, recoger la ofrenda, no importa lo que tú hagas, todo es importante, solo que hay cosas que tienen más responsabilidad que otras. Por ejemplo, mi responsabilidad es mucho más grande que cualquiera de ustedes en su diaconía, porque estoy ahí a cargo de la iglesia, ¿entienden? Pero son importantes, igualmente importantes. ¿Entienden? Entonces, hermanos, esto debemos entenderlo muy bien. Qué enorme privilegio el de un diácono.
que pueda colaborar, no tema comprometerse con el Señor. A veces nosotros tenemos ese temor. Ay, servir. No, yo sirvo así, pero sin compromiso. No, comprométase. Es lo mejor que pueden hacer. Comprométase con el Señor, con la iglesia local donde usted está asistiendo. Sirva al Señor. Métase en alguno de los ministerios que hay acá. ¿Sí? Sea útil en la obra. Qué enorme privilegio el poder colaborar. El poder colaborar. Y todos ustedes, yo los conozco, tienen buen testimonio, son mujeres piadosas. Por eso es que yo las utilizo, ¿cierto? Porque pues uno ahí aparecido con mal testimonio y andando por ahí en cosas raras, pues no se puede, ¿cierto? Ahora vamos a mirar, para ir terminando, las características de los líderes y también vamos a mirar las características de los siervos o diáconos, que ya miramos algunas, pero vamos a mirarlas más detenidamente en estos dos pasajes que vamos a mirar ahorita. Características de los líderes. 1 Timoteo 3, del 1 al 7. Mire las características que debe tener ya sea un anciano, un obispo, un pastor, que son términos intercambiables, sinónimos, son puestos de autoridad. ¿Qué requisitos? Requisitos de los obispos, dice ahí. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Si alguno de ustedes anhela un día tener un puesto de autoridad en la iglesia para dirigir y administrar la iglesia, qué cosa muy buena. Estás deseando algo muy bueno. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, es decir, que no se le acuse de alguna cosa que sea escandalosa. No, que robó al hermano en un negocio que hicieron. No es de que anda por ahí con la del coro, siendo un hombre casado. ¿Sí? Cosas así. O que hayan caído en escándalos de índole sexual o también de dinero, que haya robado, cosas escandalosas. Alguien que tiene un testimonio de estos, si es pastor y cae en algo así, ya pierde su testimonio para dirigir la iglesia del Señor, para llevar un ministerio público y dar la palabra. Pierde el testimonio, porque uno de los requisitos es que sea irreprensible. No, que Dios perdona y restaura. Sí, claro. Hay pastores que han caído y el Señor los restaura, los levanta. Entonces tienen que pasar muchos años y disciplina eclesiástica. Hay unos que han cometido cosas tan escandalosas que ya pierden, queda como una mancha ahí en la mente de la gente y no deberían estar en un ministerio público porque han perdido ese testimonio, esa fiabilidad. Entonces, cuando haya un obispo que sea irreprensible, que no tengan de qué acusarlo, no, tú estuviste haciendo esto. No, el Señor me perdonó, sí, pero aunque Dios perdona, las consecuencias quedan. No, es que el rey David cayó con Betsabé y siguió siendo rey. Algunos se cogen del antiguo. Sí, él era rey, pero no era un sacerdote. Él no era alguien que estaba ministrando la palabra de Dios. David podía hablar de la palabra de Dios, cantar y todo, pero no estaba en esa posición. Él era un rey, pero alguien que esté en una posición de liderazgo en una iglesia no puede ser acusado de algo escandaloso. Si ha caído en algo escandaloso, perdió el testimonio para seguir un ministerio público, que se dedique más bien en la misma iglesia, una vez que haya sido restaurado, a otras cosas que no sean, porque puede tropezar a mucha gente. No, ese no es el que estuvo haciendo esto. Y ahí está como si nada.
Sí, el Señor lo perdonó, pero ahí está la desconfianza, queda la gente con alguna desconfianza, y eso no es sano para la iglesia. Entonces un obispo debe ser irreprensible, marido de una sola mujer, o sea que no tenga 2, 3, 4. En el Antiguo Testamento Dios permitió de que el hombre tuviera una esposa y tuviera su concubina. Lo permitió con Salomón, 1000 mujeres, imagínense. Lo permitió con David, que tuvo 10 mujeres. Jacob tuvo 2 esposas, 2 concubinas, con el que tuvo los 12 hijos. Dios lo permitió, pero ahora bajo el Nuevo Testamento, el obispo, el hombre de Dios que dirige una iglesia, debe ser marido de una sola mujer, no de 2 ni de 3, una sola. Mire, esto es bien estricto, hermano. Sobrio, o sea, con los pies en la tierra, que no ande por ahí, digamos, en borracheras. Prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Debe ser una persona que sepa enseñar la palabra, no dado al vino. O sea, hay unos que le dan a la cervecita o al vino. No pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, o sea, esos que están por esta, que tengan problemas con la plata, que sean esas personas avariciosas que tienden a robar, sino amable, apacible, no avaro, que no ame al dinero, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. O sea, tiene que ser un hombre que tenga buen testimonio. ¿Cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo. Es decir, no hay que nombrar a una persona como obispo o en algún nivel de autoridad que sea nuevo, porque va a caer en el envanecimiento, como el diablo que se envaneció. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, o sea, que los de afuera hablen bien de él, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. O sea que las exigencias, los requisitos son bastante exigentes, sí, son bastante exigentes. Algunos dicen, no, alguien soltero no puede ser pastor. Una vez, yo estando en Campo Alegre, una persona de otra iglesia me dijo, no, es que usted no es pastor, usted no puede ser pastor porque tiene que ser casado. Y me habló de 1 Timoteo 3. Mire que aquí habla de que tiene que ser marido de una sola mujer, sobrio, que debe tener sujeción a sus hijos. Y por eso no está hablando de alguien casado. Usted no puede ser pastor, usted me dijo otra palabra, yo no recuerdo. Yo le dije, ¿y Tito? ¿Y Timoteo? Le dije yo. ¿No eran pastores? Sí, y entonces. Y eran solteros. Ese pasaje no está hablando, hermanos, de que el pastor tiene que ser un hombre casado. Simplemente, si es casado, tenga una sola mujer, que no sea promiscuo, que tenga buen testimonio, y si tiene hijos, que los tenga en sujeción, porque si no sabe gobernar bien su casa, ¿cómo va a gobernar bien la casa del Señor? ¿Me entiende? Pero ahí no está diciendo de que un pastor tiene que ser casado necesariamente. Lo ideal es que sí, que tenga a su esposa y sus hijos. Eso es lo ideal, pero no es requisito. Ahí no dice que tiene que ser casado. Está hablando de un pastor que tiene un hogar. Se refirió a un pastor que tiene un hogar. Timoteo era un muchacho joven, por ahí tendría unos 22 años, a cargo de la iglesia de Éfeso. Soltero, apoyado por otros pastores. Él no era el único pastor, pero él era uno de los principales. Tito, también. Tanto la primera y segunda carta de Timoteo como Tito
son cartas pastorales, dirigidas a pastores. Ellos eran pastores y eran solteros. Eso para que quede claro. Ya que se nos acaba el tiempo, vamos rápidamente con los requisitos de los siervos. O de los diáconos. Primera de Timoteo 3, 8 al 12. ¿Qué dice Primera de Timoteo 3, 8? Primera de Timoteo 3, 8 al 12. Bueno, vamos a leerlo acá. Dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, imagínense, sin doblez, no dados a mucho vino. O sea, emborracharse. No que no tomen vino, pueden tomar, pero no se emborrachen. No codiciosos de ganancias deshonestas. Lo mismo que le dieron al obispo. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero. O sea que una persona no se va a nombrar así como diácono y de una vez. No, tiene que ser una persona probada dentro de la iglesia, que haya pasado un proceso y entonces ejerza el diaconado. Si son irreprensibles, que no estén señalados, que ese hermanito, esa hermanita anda por allí desobediente. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, es decir, no sean promiscuos, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Entonces los diáconos también tienen que ser casados, como dice ahí que tienen que... No. Un tonto podría decir eso. No, ahí está hablando de los diáconos que están casados. Los diáconos no tienen que estar casados necesariamente. Son servidores. Esteban estaba casado. Era un joven de 17 años y lo apedrearon en Hechos 7. Lo apedrearon. Era un gran predicador ese muchacho, lleno del Espíritu Santo. Ya el próximo miércoles vamos a hablar más sobre la organización de la iglesia, la estructura de la iglesia, cómo es que, según la Biblia, debe ser una iglesia estructurada. Vamos a mirar diferentes modelos, pero después vamos a mirar lo que dice la Biblia, cómo debe ir organizada una iglesia para que pueda funcionar bien. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, te exaltamos.